Con el tema de las pensiones, el otro día estuvimos en el Senado de España entrevistando a Bugallo, Sí, fue alcalde sí, de sí, sí, Santiago, senador. sí, y senador ahora mismo, y él, claro, con el tema de las pensiones llegó a reconocer que no eran del todo sostenibles, ¿no? Pero decía que era súper justa y súper igualitaria porque había muy poca diferencia entre la máxima y la mínima. ¿Tú crees que realmente eso es justo? Yo no, el tema de justicia aquí es difícil de meter porque es un concepto más filosófico. Me interesa más a este respecto ¿Mm? si es O la la sostenibilidad. sostenibilidad o no, en el sentido de no que no se puedan pagar. El problema es un problema demográfico. El sistema de pensiones español es un sistema de reparto. ¿No? Cuidado, como la sanidad y como muchos otros bienes. Es decir, está pensado para que las personas que trabajan, la población activa que se llama, pues sostenga pues, tanto a los niños como sostenga a las personas mayores. Cuando eran relativamente pocos los ancianos, ¿no? Bueno, Cuando se creó el sistema. pues eran sistemas, digamos, era 8-1, o sea, 8 trabajadores por pensionista, etc. Entonces era un sistema sostenible, etc. Además, en aquellos tiempos la supervivencia era menor, en el sentido que, gracias a Dios, se incrementó la esperanza de vida, pero antes la supervivencia, cuando se empezó el sistema, eran 4 años, 4 o 5 años, no eran muchos años. Entonces, bueno, era un sistema. Pero claro, el problema ahora es que, primero, que la gente entra más tarde a trabajar, que hay menos jóvenes relativamente a mayores, ¿no? Y que las pensiones se parecen mucho al último salario, de tal forma que, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, no tenía preparada esta pregunta, pero el salario medio es inferior a la pensión media. Cuidado, es decir, que ganas más, digamos, retirado que trabajando. Y eso no sé si será muy sostenible. No, ya no es que sea sostenible, no, es que crea un Digo, descontento. no la pensión media de los población. últimos años, me refiero. Los que se jubilaron en los últimos años, Sí. su pensión es superior al salario medio. Pero, por ejemplo, en el tema de las pensiones, que lo reconocía también. Y claro, pero tú piensas una cosa. Ahora la ratio está en 2, algo a 1. Es decir, 2 trabajadores tienen que mantener a un pensionista, que en muchos casos cobra más que ellos. Claro, eso es difícil de sostener, tanto política como jurídicamente. Además, la presión política, por número y por organización, es a que las pensiones suban más, y suban más que los salarios. Claro, el poder adquisitivo, que se decía Sí. que son los únicos que mantuvieron desde el 2008. No, que aumentaron. El Que poder aumentaron. adquisitivo. Pero la pregunta mía ¿es normal y es correcto que las pensiones no contributivas, las pensiones de viudedad, las pensiones de incapacidad, muchísimas estén en la caja de pensiones y no vayan a... la gente no tenga que decir, bueno, eso hay que asumirlo vía impuestos, vía de lo Tú que te sea. acordarás de cuando la seguridad social también incluía la sanidad. Sí. Y después la quitaron de ahí, la quitaron de la caja. Porque no hay tal caja, la caja es un artificio contable. En otros países no hay una caja de la seguridad social. Tú pagas impuestos y de esos impuestos te pagan las pensiones. Punto. No hay una caja aparte. Aquí se quiso vender, como en Estados Unidos, como una especie de seguro, ¿no? Como que tenía sus cuentas propias, ¿no? Y no hay tal cuenta propia. Cuando en los tiempos antiguos, hasta el año 2012, 2013, el sistema daba beneficios. ¿Esos beneficios dónde estaban? O sea, se ingresaba más de lo que se gastaba, ¿no? ¿Esos beneficios dónde iban? Pues el Estado los cogía, le hacía un préstamo ficticio. El 10% del aprovechamiento urbanístico, es decir, volaba. No volaba, es decir... Lo utilizaban para otras cosas. Claro, le hacías un préstamo ficticio al Estado y el Estado te quedaba como a deber. Y ahora es al revés. Y te puede no pagar y ya está. No, pero es un préstamo a ti mismo, es una cosa un poco absurda. Sí, es como si yo... cambias el dinero de bolsillo, o de una cuenta para otra. Es que ahora soy más rico, que tengo más dinero en esta cuenta que en la otra. No, tienes el mismo dinero que antes, solo que repartido en otras cuentas. No, es un préstamo a ti mismo, es una cosa un poco absurda, como organización jurídica. ¿Qué pasa? Que como se quiso venderla con una retórica de seguro, y se ponen el nombre, pues hacen como una caja, y esa caja que entra y sale, como que está tu trabajo asociado, digamos, a una cuenta y a una especie de derechos. Y tus derechos, tú lo único que tienes derecho es a cobrar una pensión. ¿Cuánto? Ni cuándo, eso lo determina el Parlamento en cada momento. Es lo que hablábamos antes. Que no es un derecho que tengas tú. La putada, sobre todo, el sistema de pensiones, que no es como un seguro. No, el problema es que te pueden modificar unilateralmente las condiciones del contrato como les dé la gana y no tienes posibilidad de hacer nada. Mira, yo no creo que son casos extremos, pero son casos reales en Europa. Tú mira en Grecia o en Portugal lo que hicieron con las pensiones. En Portugal en Grecia leí que una pensión a lo mejor de 2.000 euros te la dejaban en 700, 800. Y
¿A quién reclamas? ¿A quién reclama? No hay, y dice, no hay plata. Como decía el otro, no, dice, no hay plata. No hay plata y ¿qué hace? ¿A quién le reclamas? ¿Dónde sacas la plata? Es que yo tengo derecho, sí, Tienes máquina tendrás para- todo, sí, pero ahora ya no tienes máquina de hacer billetes. Aunque la tuvieras era peor, porque pues, es dinero sin valor. En Argentina, que hubo años en el corralito que no cobraban prácticamente nada, etcétera. Y no hay plata, pues no hay, punto. Pues, es que tengo derecho, sí, tienes derecho, ¿y qué? Los derechos se sustentan si hay dinero para sustentarlos, si no, no, con que sustentas el derecho. Efectivamente. No, y al final imprimiendo lo que vas a hacer es que, bueno, te pueden dar muchos billetes. Sí, y pero sin valor. claro, efectivamente, como en Venezuela. Como en Venezuela o como, repito, como en Argentina, porque Argentina cobraban, pero el equivalente era a lo mejor 80 euros o una cosa así, al cambio todo aquel fajo de billetes que le daban, porque al cambio no valía, al cambio de dólares o así no valía nada, porque pagaban así emitiendo. Efectivamente. Pues digo, cuidado con esas cosas, que se puede hacer mejor, claro, pero normalmente no hay voluntad política de hacer cambios en ese estilo, ¿Y por qué crees que no la hay? porque son muchos a votar. Y creo que también hay que hacer un poco de sentido en el sentido de ver a estas personas, y yo estoy más próximo a la jubilación que a ser joven. Entonces digo, oye, mira que si el país va mal, porque el problema de las pensiones es que hay un efecto de expulsión. Es decir, buena parte del capital, porque buena parte de las pensiones actuales están financiadas con deuda que emite el Estado español, el déficit, ¿no? Pero ese déficit, ese dinero, el Estado lo cobra de ahorradores que le prestan dinero al Estado para pagar esas pensiones. Pero si se lo prestan al Estado, que para que se le preste tiene que ser competitivo, está retirando dinero, por ejemplo, a otros bienes, por ejemplo, renovar la red eléctrica. Porque no hay dinero para renovar infraestructura, no hay dinero para crear fábricas nuevas, no, porque ese dinero va para gasto de consumo corriente. Entonces al final dices, bueno, usted para conservar la pensión, pues sí, pero a lo mejor, cuidado que si se arruina el país, se arruina usted también. Aprendamos de Grecia y de Portugal, se arruina el país por pedir, digamos, subidas y todo mejoras, pues tendrá esa mejora este año, pero a lo mejor dentro de 3 no cobra nada, o cobra la mitad. ¿Crees que la gente es realmente consciente o empieza a serlo de la debilidad del sistema de pensiones? Debilidad no es porque al final, si no hay dinero, lo quitan de otras partidas, ¿no? Pero claro, pero si quitas de otras partidas, es como que vas, repito, gastando dinero de otros fondos que podrían ir, digamos, a la producción, etc. Yo creo que a largo plazo al jubilado le interesa que el país sea rico. Si el país es rico, sus pensiones van a estar aseguradas y van a ser buenas. Si el país se arruina por pedirle demasiado, al final es pobre y sus pensiones van a ser pobres también, ¿eh? Porque de donde no hay no se puede sacar. Claro, eso lo decía Marx, que la riqueza de un país está muy bien distribuirla, pero primero tiene que haber riqueza. Tiene que haber riqueza, No puedes claro. distribuir la pobreza. Claro. ¿Sabes?